Pablo. Hoy vamos a arrancar con el tema del dólar. Ustedes, los que nos han oído antes, saben que Alianza ha tratado de hacer un ejercicio con predicciones desde hace un par de años, tratando sobre todo de buscar que los analistas nos responsabilicemos de nuestras predicciones. Ha sido difícil porque básicamente la mayoría del mercado pues, nos ha felicitado porque está bien y también nos ha castigado, y bueno, es parte de lo que hemos buscado, tratar de ser responsables de cada cosa que decimos. El formato que vamos a manejar, como les decíamos, vamos a tratar de contarles tres historias que los 4 o 5 años, tratar de preparar a la gente, lo que hemos tratado de hacer los últimos 2 o 3 años es prepararlos para este mundo que estamos viviendo el día de hoy. Mucha gente se preparó con nosotros, está muy contenta de todo lo que ha sucedido. Hay otros que dentro de la honestidad nuestra lo han visto finalmente como si nosotros fuéramos el analista que quiere que le vaya mal al mercado. Por supuesto, lo que queremos es que le vaya bien a los clientes y a los portafolios. El mercado va a ser lo que quiere hacer, el mercado no está en nuestras manos. Entonces vamos a comenzar hoy con el tema del dólar. Voy a estar moviendo un poco, estamos aquí en nuestro piso de negociación, el que está aquí al frente, ustedes están acá, queremos incluirlos a ustedes en lo que es del mundo nuestro del día a día. Y voy a comenzar a movernos, como les decía, un poquito entre pantallas. Vamos a iniciar con lo que hemos estado hablando nosotros, de lo que creímos que iba a pasar este año, con una tabla de predicciones que ustedes pueden ver ahí en sus pantallas. Y básicamente, ese es el resumen. Así es que nosotros en el 2014 los saludamos a ustedes y en el 2015 los saludamos a ustedes también. A final del año anterior, esta fue la foto de lo que dijo Alianza. Las predicciones ustedes las conocen. Hemos enfrentado cada uno de nuestros aciertos y nuestros errores también. Lo que voy a destacar el día de hoy va a ser más con todo lo concerniente al tema del dólar. Ustedes saben que esperábamos el dólar en 2.800 o en 3.000, como está viendo en este momento. También tratamos de narrar un poquito la historia por semestres. Nosotros dijimos el primer semestre de este año es 2.600. 800, 3000, que es lo que nos tiene ahora. Dentro de esa foto que vamos a ir mostrándola todos los días, entre hoy, mañana y pasado mañana, entre hoy, mañana y pasado mañana, voy a resaltar más temas de monedas. Nosotros también al principio, hace 12 meses, les dijimos que la inversión extranjera directa se iba a desplomar 35%, que también se dio, y bueno, teníamos una visión global de lo que iba a pasar con el PIB, con las acciones, pero todo esto voy a ir retomándolo mañana y pasado mañana, y adicionalmente también voy a resaltar las cosas que no acertamos. Como ustedes ven en el mapa, fueron bien pocas, igual que en el 2014. Es algo que yo desde ahora digo, siempre va a ser difícil tener una foto así. Yo no creo que el 2016 vamos a ser tan buenos como resultó siendo la predicción del 2015. Ojalá se diera, pero es muy difícil mantener esa consistencia. Adicionalmente, dentro de la historia de largo plazo en cuanto al dólar, lo que nosotros no solamente hicimos la predicción del 2016 o del 2015, perdón, sino que durante los diferentes años hemos insistido, hemos tenido siempre la predicción más alta del dólar. En el 2014, en el 2015, predicimos que el dólar iba a estar arriba, y adicionalmente en el 2016 volvemos a reflejar exactamente lo mismo. Entonces ustedes ven ahí Alianza siempre con el máximo en todas las encuestas durante 3 años, y volvemos a estar en el cuarto año de nuevo con el dólar más alto que espera el mercado, que es para el próximo año 3.500 pesos. Que dentro de la foto de las predicciones, que es la foto del 2016, vamos a comenzar a llenar este mapa que ustedes van a ver a continuación, en donde dejamos signos interrogantes, donde todavía no queremos contarles qué va a pasar, porque queremos contarles, como les dijimos, despacito, pero vamos a comenzar a llenarlo con lo del día de hoy. Entonces el pronóstico es 3.500 para el próximo año. Nuestro segundo pronóstico que estamos liberando el día de hoy es obviamente nuestra predicción de petróleo, que muchos de ustedes conocen, que es $30 por barril. Creemos que lo podemos ver rápido, pero no creemos que el activo se quede mucho tiempo ahí abajo. De hecho, es parte del discurso positivo que tenemos, y es que esperamos un rebote desde esos niveles. Puede ser un poco más abajo, pero rebotando durante el resto del año. Y adicionalmente vemos una inversión extranjera directa volviéndose a caer 40% este año,
creo, el próximo año que viene, pues, y la cuenta corriente mejorando, pero marginalmente. Entonces la foto, ustedes la van a ver todos los días, va a estar llenándose de predicciones y esperemos que las predicciones terminen bien. La segunda parte de la presentación voy a contarles unas ideas y básicamente voy a entrar aquí al tablero a pasar como tratar de resumir lo que si ustedes fueran a desconectarse en los próximos 5 minutos, que se quedaran con esta idea que es la visión nuestra de los próximos 4 o 5 años. Esto no es para especuladores puntualmente, sino para quien está comenzando a vivir este nuevo mundo del dólar, pues que es un mundo bien difícil y bien con movimientos muy rápidos. Entonces lo que les voy a contar aquí, y me van a perdonar la letra porque así aprendí a escribir, es nuestra teoría del dólar, la teoría alianza del dólar, en donde voy a tratar de conectar los dos activos que importan. Básicamente estoy hablando del petróleo y por supuesto la tasa de cambio. Entonces el primer mensaje, y yo creo que ha sido el mensaje más difícil para todos los analistas, no solamente en el tema del dólar, pero los analistas en general de todos los activos, es imaginarse lo que es un periodo de debilidad en materias primas, el ciclo de debilidad de materias primas que hemos tratado de advertir, que comenzó hace un par de años, o hace 3 años prácticamente, y la gente todavía no logra anticiparse de qué es ese mundo. Entonces todos hablamos de cuándo va a rebotar el petróleo, pero básicamente un mundo de debilidad del petróleo, el petróleo se mueve así como les voy a mostrar acá. Entonces, básicamente durante los últimos 100 años, cada vez que el petróleo se derrumba, entra en un lateral, que es lo que nosotros lo llamamos desde una perspectiva técnica, pero entra dentro de un comportamiento muy plano, en donde la expectativa que tiene Alianza es que el petróleo no suba de 60 durante mucho tiempo y no baje de 30 durante mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Si puede hacer 65, puede hacer 65, puede hacer 25 también, de hecho podría ir a 20 en algún momento muy crítico, pero este nuevo mundo tiende a durar mucho tiempo. Entonces más adelante les voy a mostrar dibujos más bonitos, pero básicamente el resumen es: esto puede durar 5 años, esto puede durar 10 años, puede durar 20 años, e históricamente también ha durado 40 años. O sea que cuando comenzamos este año y el petróleo ha caído durante 6 meses, era sorprendente para nosotros que la gente pensara que iba a ir a 80 a finales de año. Por supuesto, se acaba de dar cuenta pues la mayoría de los analistas que eso no era posible, que en un mundo en el que comienzan a vivir así, el tema es bastante largo. Entonces hay 2 preguntas aquí que yo quisiera que resolvamos. La pregunta número 1, que sería la A, pues, es ¿en dónde estamos en este momento? Si estamos en este dibujito, ¿dónde estamos ahora? O sea, hoy a finales de noviembre, ¿en qué punto nos encontramos de este ciclo de petróleo? Aquí voy a poner WTI para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Número 1, A, ¿dónde estamos? Número B, ¿cuándo termina? Entonces la segunda ya se la respondí. ¿Cuándo termina? No es hoy ni mañana ni en 6 meses, probablemente es en 3, en 4 o en 10 años. O sea que B, de una vez piensen que va a ser acá. El momento en que vamos a volver a una tendencia bajista en dólar de largo plazo, como la que acabamos de vivir los últimos 10 años, va a ser cuando el petróleo se ponga por encima de 60 o 65 y se quede allá arriba, lo cual desde nuestro punto de vista va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, de una vez puede ser 5, puede ser 10. No lo sabemos en este momento, pero no es un año. Entonces B es, y de una vez les voy diciendo, pues la revaluación no va a volver hasta dentro de mucho tiempo. Pueden haber descansos muy fuertes, puede la tasa de cambio descansar 8 meses, un año, pero eso no quiere decir que vaya a bajar durante 10 o 15 años. Entonces, teniendo esta foto, vamos por el otro activo, que es el activo que debería completar todo este dibujito. Entonces ya sabemos qué va a pasar con el petróleo, ya sabemos cuánto se va a demorar. Ahora vamos a responder la otra pregunta. Bueno, me faltaba un elemento adicional. Si ya les respondí B, la teoría que les voy a tratar de mostrar ahora en el futuro es que A está aquí. Y este mensaje de que A está aquí, de que hoy estamos aquí, tiene muchísimas repercusiones. Porque básicamente lo que les estoy diciendo es, estamos muy cerca al piso, no hemos llegado al piso, pero estamos muy cerca al piso. Y lo que hemos querido en Alianza para todos ustedes, nuestros clientes y las personas que han estado en contacto con nosotros, es disfrutar de esto. O sea, nosotros queremos aquí disfrutar de un dólar descansando y de unas acciones rebotando e incluso de una renta fija mejorando. Esto es lo que el periodo que uno quiere vivir, sabiendo que dentro de la foto total siempre va a haber un pesimismo constante, en el que la única forma de tener unas buenas rentabilidades y hacer buenas posiciones tácticas en el mercado es tratar de identificar
cuál es el piso y cuál es el techo, que nosotros ya les dijimos, creemos que es entre 30 y 60. Entonces, básicamente, el siguiente punto es, bueno, ¿y dónde está el dólar en toda esta historia? Usted me está hablando de petróleo, pero usted vino acá a hablar de dólar hoy. Entonces, lo que les queremos mostrar es que en un mundo de este estilo, en un mundo que se demora muchos años con petróleo plano, el dólar se comporta de una forma muy particular. Y se comporta es como con oleadas, pero no planos. Entonces el dólar, en la primera caída lo que hace es esto, y en cada descanso del dólar se devuelve, pero no de la misma magnitud. Entonces, si este es el dólar, que voy a poner aquí USD, lo que uno termina teniendo es que si uno ve que el petróleo no va a superar un rango durante muchos años, la tasa de cambio se va a doblar durante muchos años. Y lo único que uno puede hacer como inversionista, aparte de comprar dólares y guardarlos también, porque eso es válido, el dólar va a durar subiendo mucho tiempo, pero si uno es un inversionista activo, lo que va a tener es que tratar de identificar estos puntos de inflexión en el que el dólar nunca va a regresar, y estoy hablando del nunca, hablo de 4 o 5 años, como ya se los he dicho. Cada uno de estos descansos el dólar va a tener es simplemente un descanso que va a permitir que podamos comprar un mejor precio y volver arriba. Y cuando volvemos arriba, cuando esto vuelve a caer, siempre buscando niveles mayores. Esto pasó en los 80s. Si yo quisiera mostrarles el mundo de los 80s, simplemente cambio este eje y le pongo fechas acá. Y en los 80s y 90s, de hecho, esto era 30 y esto era 10. Y aquí fácilmente tenemos el periodo del 93 al 99 en Colombia. Eso fue exactamente lo que pasó con todas las monedas dependientes de materias primas, cuando en el 93 o el 94 el petróleo se cayó de 50 a 10 y se quedó en un rango estable un tiempo. O también les puedo cambiar estos ejes y poner acá por allá el 77 y ponerles acá el 85, y fue exactamente lo mismo. El petróleo se cayó, se quedó quieto un rato y el dólar subió con la misma tendencia, con estos descansos. Entonces, voy a pasar ahora a mostrarles otras gráficas, pero esta es la idea clave, y es ¿cuánto va a durar la devaluación? Muchos años, podemos llegar a niveles arriba de 3.500 o 4.000, por supuesto, eso no debería ser un problema, pero va a tomar tiempo y va a tomar cierta dinámica diferente, pero vamos a repetir 80s y 90s exactamente. Entonces ahora voy a comenzar a contarles un poquito sobre nuestra presentación y ya gráficos un poco más mejores hechos, pues, y con más historia. Pero pues el primer elemento que yo quisiera resaltar es como la parte mental de los inversionistas cuando comienza un nuevo año. O sea, hay muchas cosas que pasan cuando comienza un nuevo año, ¿no? Primero, uno es supremamente optimista. Probablemente no nosotros, pero incluso nosotros estamos tratando de llenarnos de un poquito de optimismo. Pero básicamente lo que uno comienza a oír a principios de año y a finales de año son historias de cosas que pueden pasar, y aquí es donde nosotros hemos insistido. Ojo que en los pronósticos, y lo difícil que es para nuestros clientes y para cualquier persona que oye a un economista haciendo pronósticos, es identificar quién hizo bien el trabajo y se equivocó y quién hizo mal el trabajo y se equivocó, porque siempre va a haber un elemento aleatorio de sorpresas que pueden llegar. Y dentro de ese contexto, pues es fácil como analista mimetizarse en el grupo y simplemente nadie va a saber qué fue lo que pasó. Entonces nosotros hemos insistido un poco. Usted como analista puede cometer dos errores tipo 1 y error tipo 2. Error tipo 1 es que usted no se dio cuenta que el petróleo se iba a caer. Error tipo 1 es que usted no supo que lo que la Fed iba a terminar haciendo, o el Banco de la República iba a terminar haciendo. Son cosas difíciles, son cosas aleatorias un poco, a veces depende de la opinión de muchos agentes, y la misma opinión de los agentes cambia rápido. Entonces ese error tipo 1 es en el que todos caemos, es como les decía, lo aleatorio que es el mundo. Y eso puede pasar, y tenemos que estar preparados, y por eso cada visión, como vemos el dólar 3.500, debe tener una probabilidad de acierto, 85%, 90%, puede haber una parte de probabilidad en la que nos equivoquemos. Pero hay un error que es el tipo 2, que es el que es imperdonable para los analistas. Todos lo cometemos, pero es el que es imperdonable. Y es ese error en el que usted dice una frase, usted le dice algo a alguien que va a pasar, que suena muy interesante, porque al final los analistas lo que hacemos es contar historias. La mayoría de ustedes no está en este mercado, la mayoría de ustedes tiene sus propios negocios y sus propias especialidades, y cuando llegan a nosotros quieren que nosotros les ordenemos el mundo, que les organicemos qué es lo que está pasando y que les demos confianza de que el mundo es organizado. Entonces un analista es un buen contador de historias finalmente, pero lo que no puede pasar es que uno conecte ideas que no tienen sentido aunque suenen muy bien. Entonces la primera parte, digamos, de lo que yo quisiera resaltar en tema del dólar es que reconozcamos las historias que no se dieron en el 2016, en el 2015,
para que no la repitamos en el 2016. Entonces, todas estas historias o todas estas frases que ustedes ven ahí que sonaron muy bien a principio de año, me preocupa que alguien las vuelva a repetir este año. Si usted piensa que el dólar es para abajo, está perfecto, eso es parte de lo que les digo, parte de cómo se forma el mercado y parte de lo que se puede dar. Pero no debería usar los mismos argumentos porque esos argumentos no se dieron y no estuvieron ni siquiera cerca de darse. Entonces, ¿qué nos dijeron a principio de año o a finales de año sobre el petróleo? Nos dijeron, no se preocupe, el petróleo no va a caer, nadie vende petróleo a pérdida. O sea, ¿quién es el mal negociante que si el petróleo queda a 50 y le cuesta 60 o 70 va a ir a vender petróleo? Entonces uno le suena supremamente lógico, de verdad. ¿Quién trabaja para perder plata? El punto es que en este negocio y particularmente en los negocios de materias primas donde uno ha hecho una inversión tan grande y donde lo que uno ha gastado hace 2 años está comenzando a salir hoy, la pregunta de quién vende petróleo a pérdida o quién vende cobre a pérdida o quién vende oro a pérdida, la respuesta es todos. Apenas el petróleo está a niveles en que no le da plata a uno, de todas formas, lo que uno hace inmediatamente después de haber hecho una inversión es que si usted está perdiendo vía precio, usted compensa vía cantidad. Entonces lo que tenemos aquí, lo que la gente debe entender es que tenemos 10 años en los que se ha construido una infraestructura en materias primas inmensa, todo el mundo se metió en el negocio de materias primas, todo el mundo fue a explotar algo, a hacer un hueco en algún lado y está con la plata ya gastada, está listo a sacar cuando pueda. El ejemplo es Colombia. Colombia no ha logrado superar el 1.000.000 de barriles y ahora nos volvimos buenos llegando al 1.000.000 de barriles precisamente cuando el petróleo cayó. Entonces, a la pregunta de ¿van a seguir vendiendo petróleo a pérdida? Probablemente sí, y tengan cuidado que el petróleo a pérdida realmente con petróleo a 40 o a 50 no son muchos los que venden a pérdida en realidad. Claramente está la infraestructura americana que puede sufrir, pero el resto no. El resto incluso 40, 30, 20 o 10 puede estar vendiendo petróleo. Entonces la primera frase, que no nos la repitan, el petróleo se puede quedar en 50 o en 40 mucho tiempo, sí se puede quedar, el mercado es el que se va a ajustar a ese precio. La otra frase que nos dijeron también, y esto fue desde el Banco Mundial hasta el Fondo Monetario y en general todos los economistas, que el 99% de los economistas básicamente dijeron la caída del petróleo va a estimular la economía mundial. Entonces esto fue otra de esas frases que a uno le suenan muy bien. ¿Cómo no va a sonar razonable que si un gringo se va a ahorrar la mitad de lo que se gastaba tanqueando el carro, cómo no va a usar esa plata para consumir? Todo eso le parece a uno completamente lógico. Y a principio de año todos nos dijeron que las economías iban a rebotar, que la economía latinoamericana iba a rebotar. Pero esa frase no aguanta ni siquiera 5 años o 10 o 15 o 20 o 30 años de análisis. Apenas uno mira los últimos 30 años, se da cuenta que cada vez que el petróleo ha caído a tasas del 40 o del 50%, la economía mundial o se estanca o se desploma. En ningún elemento rebota, en ningún momento rebota. Entonces, otra realidad que fue mentira. Nos dijeron que el mismo petróleo iba a hacer rebotar la economía, no. La caída del petróleo primero es un síntoma de que la economía está regular o simplemente es algo que termina ahogando las economías que dependen del petróleo. Entonces ustedes ya ven Latinoamérica entrando en recesión y Colombia pues no está creciendo el 4 que la gente pensaba a principio de año, más bien va a ser 3 o por debajo de eso. Otras frases que nos dijeron, y ya voy a terminar esta parte, sobre las ayudas. A principio de año nos dijeron que menos mal Europa va a comenzar a imprimir plata y menos mal Japón también lo está haciendo y probablemente China también ayude porque toda esa plata va a reemplazar la plata que está sacando Estados Unidos. Entonces son sustitutos. Tranquilos que la plata del inversionista americano que está sacándola para llevársela a Estados Unidos de Colombia, no se preocupe que va a venir el inversionista europeo y no la va a poner acá, no hay ningún problema. Eso es uno de los grandes errores, digamos, de los análisis. De pronto para mí el error más grave o la frase más complicada del año pasado. Y eso tiene mucho que ver con la dinámica de las materias primas y de hecho con la razón fundamental de por qué las materias primas caen. Básicamente recuerden que la moneda de negociación es el dólar de todo. Todo lo que negociamos en el mundo es intercambiando dólares allá afuera en el mercado. Las materias primas se negocian denominándose en dólar. Entonces lo que pasó el último año o los últimos 2 años es que a medida que el dólar se ha puesto caro, inmediatamente la capacidad de uno de comprar una materia prima es mucho más costosa. Imagínense que el petróleo nunca hubiera caído. El petróleo a 100 y la tasa de cambio se brinca de 2.000 a 4.000 y uno solo puede comprar la mitad del petróleo que compraba antes. Lo que sucede con todas las materias primas es que cuando el dólar comienza a ponerse fuerte, esa moneda de negociación se comienza a poner fuerte, las materias primas inmediatamente caen para poder nivelar. Si las materias primas no cayeran, el precio de las materias primas se doblaba. Imagínense qué economías van a comprar al doble del precio inmediatamente con ese movimiento tan agresivo. Entonces lo que estoy tratando de decirles, y yo sé que esto es supremamente difícil porque ha sido el concepto más difícil de transmitir tanto a tesorerías como a clientes especializados,
es que la gran razón por la caída del petróleo es la fortaleza del dólar. La fortaleza del dólar ha estado ahogando a todas las materias primas, a todo el negocio. Luego, cuando uno toma una medida de política monetaria como la europea, que es generar liquidez, es crear liquidez para tener un dólar fuerte. Acuérdense que los europeos quieren un euro débil. Cada economía que quiere salvar, que quiere rescatarse a sí misma, lo que hace es debilitar su moneda. Entonces, una política de liquidez que busca debilitar el euro y fortalecer el dólar nunca va a terminar siendo positiva emergentes, porque inmediatamente se caen las materias primas. Entonces, lo que quiero decirles es que la razón fundamental de la caída del petróleo durante todo este año fue la debilidad del euro y la fortaleza del dólar. Fueron políticas monetarias, no el exceso de oferta como la gente piensa. Adicionalmente, ¿qué nos dijeron? Cuando alguien le preguntaba a un analista, oiga, ¿usted qué piensa que va a pasar con el dólar este año? La respuesta era, no se preocupe, el dólar no va a subir porque la Fed no va a subir tasas. Y si ustedes se dan cuenta, la Fed no subió tasas. En realidad, sí sube ahorita, el 16 de diciembre va a terminar subiendo, pero yo le pondría un chulito al que dijo que no va a subir tasas. Sí, le pegó. Lo malo es conectar una variable económica y conectarla mal dentro de la variable financiera. La pregunta clave que ha sido, y la pregunta que va a seguir siendo clave durante todo el próximo año, en el momento en que la Fed suba tasas y se devuelva o cualquier cosa, es ¿cuál es la razón que hace que la Fed tenga que detenerse? ¿Qué hizo que la Fed no subiera tasas este año? Y cuando uno se da cuenta que la razón que hace que la Fed se detenga es también devaluacionista a dólar, pues la conclusión es que el peso colombiano iba a perder valor este año, así la Fed subiera tasas o no lo hiciera. Y esa es la encrucijada en la que están los emergentes aquí. En cada momento en que la Fed tenga que echar un reversazo es porque el petróleo se puso en 40 o en 30. Y eso ya de por sí es devaluacionista. O en cada momento en que la Fed tenga que echar un reversazo es porque la economía americana está mal. Y si la economía americana está mal, que es el único motor que hay en el mundo, pues comienza a echarse para atrás, pues eso también es dólar fuerte. Entonces lo que la gente tiene que imaginar es que cada vez que la Fed echa un reversazo, lo que hay es un descanso temporal en la moneda, pero no es un cambio de tendencia, lo que confirma es que la situación de los emergentes se agrava. Y la última, que va a estar alineada con lo que les voy a explicar ahora, es que nos contaron también al principio de año, es la tasa de cambio de equilibrio existe. Si usted cree que el petróleo se va a quedar en 40 constante, entonces la tasa de cambio va a quedarse en 3.000 constante. Y eso no pasa. Si uno tiene un petróleo en 30 o en 40 o en 50, países como nosotros y generalmente cualquier país que depende de materias primas va a tener huecos crecientes. Entonces, si uno tiene un petróleo a 40 todo el tiempo, lo que tiene es una devaluación constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el petróleo se ponga a 70 o 80. Entonces, eso va a ser muy importante porque es parte de la teoría que les contaba al principio. Y necesitamos, si vamos a tener un petróleo quieto durante mucho tiempo, vamos a tener la tasa de cambio devaluándose durante mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a seguir ya les conté básicamente lo que yo creo que no deberían decirnos de nuevo este año, quienes crean que el dólar va para abajo. El dólar puede ir para abajo, sí, pero no por esas razones mostraron que no eran válidas. Y ahora les vamos a contar nuestra teoría del petróleo, que yo creo que es como la cúspide pues, de lo que les voy a contar el día de hoy. Es la teoría que exige un poco más de análisis, y de ahí en adelante voy a descender a terminar con el tema ya del dólar propiamente, las recomendaciones nuestras, y pasamos a las preguntas. Entonces, nuestra teoría del petróleo va así, y yo creo que van a haber varias cosas aquí que son importantes decirles. Número uno, el petróleo por encima de $100 por barril, durante los últimos 200 años solo ha estado 9 de esos años. O sea, quiero como que entendamos que petróleo a 100 es algo supremamente extraño, que hace 10 años nadie predecía el petróleo a 100, y ahora hace 2 años todos predecían que se iba a quedar allá. O sea, petróleo a 100 es algo nuevo, es algo que si ustedes ven en toda la historia, muy pocas veces se ha dado. De hecho, en el último siglo solo se dio en 2 ocasiones, la última, que fue en la década 2000-2010, y la última vez que se dio aparte de esa fue en los 70s. Y quiero resaltar ahora cuáles fueron las características de esas 2 subidas del petróleo. Pero adicionalmente también quisiera que ustedes vieran qué ha pasado cuando el petróleo cae de esas burbujas que hace, de esas montañas que hace. Y entonces ustedes van a ver los 80s y los 90s. Como les decía, el petróleo no se movió de 20 y 40 dólares por barril. O ustedes van a ver toda la época de 1930 y 1970 con petróleo en 10 y 15, y cada uno de los ciclos supremamente largos. Entonces, el punto aquí, para traducirlo en todos los activos financieros, es que cuando usted habla o cuando usted trata de valorar los test del gobierno o los test de los países emergentes o Ecopetrol, o trata de ver qué puede pasar con el Colcap o cualquiera de esos eventos locales, la gente siempre va a pensar que el petróleo va a ser esta flechita roja
punteada. Siempre va a ser un flujo de caja pensando que en algún momento vamos a tener petróleo a 70 o 80, ya sea que tome 5 años, pero allá vamos a ir. El mensaje es, puede pasar, por supuesto, pero no sería algo bastante extraño dentro de la historia del petróleo, que podamos volver a 70, 80 en cuestión de 5 años. Yo creo que estoy diciendo 70, 80 en 5 años, creo que todo el mundo lo piensa. Entonces lo que yo quisiera, o el mensaje que nosotros queremos darles es, hasta que los activos no comiencen a imaginarse un petróleo a 50 durante 5 años, donde haya un flujo de caja que uno diga, oiga, si se va a quedar en 50, no va a haber una corrección adecuada en los activos que dependen del petróleo. Y nuestra teoría es que si el petróleo se pone en 30 o debajo de 30, como hay analistas que piensan que puede ir a 20, ese proceso va a ser mucho más rápido. Si llegamos a 30 o a 20, inmediatamente los flujos de caja sí van a imaginarse que puede el petróleo en el largo plazo estar en 50 o en 40. Entonces usted tiene aquí dos opciones para vivir la vida el próximo año. O el petróleo va rápido a 30, y que es nuestra teoría, y que ya se las voy a mostrar un poquito más adelante. El petróleo va rápido a 30 y los activos hacen todo el ajuste que necesitamos y se imaginan que el flujo de caja en el largo plazo es 40 o 50, que es algo más apropiado a lo que ha pasado con los ciclos. O seguimos con la misma historia del 2015, en que el petróleo nunca baja de 40 y se queda entre 40 y 60, y el ajuste va a ser mucho más lento, mucho más doloroso, como fue el 2015, en donde realmente las caídas fuertes en los activos se dieron en momentos como muy, muy difíciles de predecir. Entonces, dicho eso, lo que estoy tratando de explicar, o que les voy a tratar de explicar básicamente, es que nuestra teoría es que básicamente esos dos montañas que ustedes ven ahí, petróleo en los 70 y petróleo en los 2000 y 2010, obedecieron a elementos muy particulares relacionados directamente con la liquidez. En cada uno de esos periodos, la economía americana tuvo crisis y comenzó a debilitar su moneda. Y cada vez que la economía americana debilitaba el dólar, permitía que el petróleo se subiera un montón. Imagínense de nuevo que les dijera que el dólar se cae 50%. En el momento que se cae 50%, pues las materias primas comienzan a llenar ese valor y a valorizarse inmediatamente. Nuestro mensaje finalmente, o nuestra teoría en cuestión del petróleo, es que el petróleo es como una cerveza. Imagínense que cualquier materia prima es una pinta de una cerveza, en donde usted tiene la mitad de liquidez, la mitad de líquido, pues, y la otra mitad es espuma. Entonces, básicamente, cuando usted tiene políticas de dólar débil, en que las economías necesitan salir, y básicamente Estados Unidos genera mucha liquidez, como lo acaba de hacer los últimos 10 años, pues usted tiene una cerveza que vale $100. Usted tiene un petróleo completamente lleno, en donde lo que debería valer en realidad no es eso, pero el vaso está lleno porque usted tiene políticas de liquidez. Pero apenas usted la retira, como pasó entre los 80s y 90s, antes de los 70s, y como está pasando actualmente, usted se queda con el vaso completamente a la mitad. Y ahí es donde usted tiene petróleo entre 10 y 30, petróleo a 20, o petróleo entre lo que creemos nosotros va a ser entre 30 y 60. Pero usted deja de tener el dinero de especulación, deja de tener el elemento del dólar debilitándose para ayudar y comienza a entrar en un nuevo mundo. Cuando vuelve usted al mundo de la espuma y de la cerveza, usted necesita una crisis americana, pero una crisis seria que haga que todas las políticas se reversen. Y eso, no, de nuevo, lo repito, no va a pasar hasta dentro de 3, 4 o 5 años, asumiendo que es digamos que uno está hablando de una predicción de corto plazo. Entonces el mensaje mío aquí, y ya estamos terminando, es que la variable clave para determinar hacia dónde va cualquier materia prima es la política monetaria. Es lo que va a decidir hacer la Fed, porque la Fed va a afectar al dólar, y lo que decide hacer Europa, porque Europa también va a afectar al dólar cuando afecta al euro. Si uno entiende eso, uno está 99% adelante, ya lo hemos dicho varias veces, de los expertos petroleros. Y yo siento que la gente que es experta en petróleo, primero, no nos supo decir cuándo iba a caer el petróleo, no nos supo decir cuándo iba a subir, cuando llegó a 100, y ahorita está, y esto es como una historia que yo cuento cada rato, y que me la contaba más mi mamá, y están como esos narradores de ciclismo de hace 50 años, en las que en ese momento antes no había cámaras para seguir las carreras de ciclismo. Entonces básicamente el narrador se paraba en la meta y comenzaba a contar una historia. Entonces decía, no sé quiéncito de camiseta blanca se acaba de caer, y el otro de camiseta roja se paró y hizo un muy buen embalaje, y no sabía qué estaba pasando, pero cuando llegaban a la meta, organizaba la historia rápido y decía, pero qué sorpresa, al final este tipo se logró parar y ganó. Y eso es lo que yo siento que estamos viviendo mes a mes, cuando la gente que está viendo los inventarios de petróleo, las historias de Irán, las historias de China, las historias de todo eso, que son historias verdaderas y que importan, pero que se demoran un montón en ajustarse, las usan para tratar de predecir el petróleo. Entonces he visto los inventarios y salen inventarios fuertes, o sea, hay mucho petróleo,
pero de pronto entonces el precio sube y la gente no entiende y hay poco petróleo y el precio baja. Entonces están tratando de explicar algo que no es explicable en el corto plazo con las variables petroleras. Ustedes tienen que concentrarse en las variables monetarias. Y esa gráfica que está ahí trae el mensaje completo. Entonces una gráfica un poquito enredada en el sentido que es una gráfica histórica. Estoy mostrándoles 30 años de la tasa Fed, o sea, que es la discusión clave desde diciembre, y es para dónde va a ir la Fed, va a subir o no va a subir tasas. Y les estoy mostrando el petróleo. Y les estoy mostrando que cada vez que la Fed ha subido tasas, hay dos mensajes inmediatos. Antes de la subida de tasas o durante la primera subida de tasas, el petróleo va y toca piso. O sea, esto no es coincidencia que precisamente en los 80s, en los 90s y a finales de los 90s, cada vez que llegó la subida de tasas Fed, el petróleo fue y buscó digamos que su piso de largo plazo, que en esos momentos fue, como les decía, entre 10 y 12 dólares por barril. Entonces el mensaje aquí es por supuesto, y es muy fuerte, lo que estamos diciendo nosotros es, la subida de tasas Fed va a traer el fin de la crisis, pero también trae la última etapa de la crisis. Entonces, a medida que se acerque esta subida el 16 de diciembre, y no vamos a hablar que exactamente el 16 de diciembre el petróleo va a tocar el piso, porque eso no existe, ese nivel de precisión, pero lo que sí estamos hablando nosotros es que en los próximos 3 meses y máximo los próximos 6 meses el petróleo va a buscar esos cunas, esas cosas que ustedes ven ahí, la línea roja cayendo y buscando los mínimos de la crisis, y va a comenzar a crear una historia hacia arriba. Cada una de esas historias que se creó entre los 80s, en los 90s, fue una historia que no llevó el petróleo de nuevo a los 60, 70, 80 dólares por barril. Solamente llevó el petróleo de 10 a 30 dólares. Pero ese solamente es un montón de plata. De 10 a 30 dólares es un dólar descansando bien, es una acción de Ecopetrol rebotando 50%. Es algo que nosotros queremos perseguir y queremos coger, pero estamos primero a la espera de la caída del petróleo. Como les digo, una búsqueda de los 30 o de los 20 dólares por barril. Y ahí en adelante comenzar a construir. Ahí vamos a ser vendedores de dólar y vamos a ser compradores de otros activos, pero no voy a contarles toda la historia hasta los próximos días que ven. Entonces, ya para terminar y para hablarles un poquito de corto plazo, si uno cree en este cuento que les acabo de decir, comienza a darse cuenta uno dónde ha estado la plata todo el 2015 o dónde estuvo la plata todo el 2015. Y la plata, y esa gráfica es el petróleo, lo que ustedes ven ahí, la línea roja es el petróleo. La plata estuvo en cada una de las reuniones Fed. Entonces los bolitas que ustedes ven ahí es cada una de las reuniones que hubo. Acuérdense que son 8 reuniones al año. Estados Unidos se reúne solamente 8 veces al año. Y ustedes se dan cuenta que cada mensaje de Estados Unidos fue lo que movió el petróleo. Vuelvo a decir, no fue los pozos de perforación, ni los inventarios, ni la historia de Irán. Cada una, dependiendo del discurso que trajo la Fed en su momento en la reunión, creó a principio de año el piso del petróleo, a mediados de año el techo del petróleo, y eso es lo que actualmente la última reunión, que lo que ustedes se dan cuenta es que la bolita roja es una bolita en la que la Fed habla duro de que sí está lista a quitar ayudas, y una bolita azul es una bolita que la Fed habla pasito y diciendo que sí va a traer ayudas. La última reunión fue una bolita roja, fue la Fed diciéndonos que está lista a subir tasas, y eso es lo que tiene los activos cayendo desde 50 dólares por barril el petróleo, y todos los activos. Entonces, de nuevo, apenas la Fed dio ese mensaje, la gente comenzó a mirar los inventarios y a pensar que es que posiblemente es porque Irán ya viene. Pero entonces, si usted cree que Irán es el que está haciendo caer el petróleo o los inventarios, que yo no digo que eso no importe, lo que digo es que no es difícil leer la dinámica de largo plazo si uno está mirando el sector petrolero, le va a tocar también explicar por qué el cobre cayó precisamente estas 3 semanas y por qué el oro cayó estas últimas 3 semanas. Y eso no tiene nada que ver con Irán ni con los inventarios. Entonces, si usted entiende ese elemento, se da cuenta que esa bolita roja es la que nos está apuntando el petróleo a los 37 o 36 dólares por barril, que probablemente sea como el escenario cada vez que se acerque entre más se acerque la reunión de la Fed del 16 de diciembre, y esperamos que el mensaje final de la Fed, ya sea el 16 de diciembre o el 16 de marzo, nos lleve a buscar el piso de largo plazo del petróleo. Y cuando hablo de largo plazo, hablo del próximo año, 2 años, no estoy hablando de los próximos 5 o 6 años. Entonces, ¿eso cómo se traduce finalmente en el peso colombiano? Y ya con esto terminamos la historia y vamos a darle paso a las preguntas que ustedes tengan, que por favor, no sé, se me olvidó recordarles, cualquier pregunta que tengan, pásenosla en el chat de la conferencia, o nos pueden mandar también un tweet a @alianzavalores o @FelipeCamposPC. Pero básicamente la historia final que nosotros hemos tratado de decirles a la gente es, ustedes ven en esa gráfica, el dólar es la línea negra y el petróleo es la línea roja. Ya el 2015 acaba de reflejar lo que es el mundo que nosotros estamos preparándolos, o hemos tratado de prepararnos nosotros mismos de lo que se viene.
Si usted tiene un petróleo que no supera los $60 por barril y visita los 40 cada ratico, usted tiene una tasa de cambio subiendo. Y que en cada descanso, digamos, en cada rebote del petróleo, la tasa de cambio nunca va a bajar a los niveles anteriores. Y esta es nuestra última gráfica. Lo que le hemos dicho a la gente desde hace 2 años tenemos la tasa de cambio en la próxima gráfica. Y básicamente lo que le queremos decir a la gente es, lo más posible es que la tasa de cambio o el dólar repita lo que se vivió en los 90. Entonces, si usted piensa que Colombia es mejor en los 90, entonces perfecto. En los 90 la tasa de cambio se devaluó 300%, listo. El dólar no va a llegar a 6.000 o a 7.000, pero va a manejar la misma dinámica. ¿Y cuál fue la dinámica de los 90? Como yo les decía, a medida que el petróleo no salía de un rango, lo que uno tenía era devaluaciones agresivas de 60% y descansos de unos meses, y devaluaciones agresivas y descansos de unos meses. ¿Cuánto duró eso? Pues duró un montón de años, duró prácticamente 6 o 7 años. Apenas llevamos 3 de esos años y el movimiento del dólar está siendo idéntico al de esa época, de evaluaciones agresivas y descansos de unos meses. Es muy interesante que los descansos no han durado más de 3 meses, y durante esos 3 meses comienza una sensación de que ya terminó esto, e incluso a nosotros mismos nos hacen de chiste, oiga, se acabó el dólar, ¿no? Ya no volvió a subir. Hay una ansiedad que cada descanso, de así sea 2 o 3 meses, pone a pensar a la gente que ya esto no subió más. Entonces es increíble porque, claro, la interacción nuestra con nuestros clientes en cada descanso es eterna, porque los 2 meses de descanso parecieran más largos que los 1.000 pesos y los 2 años que llevamos de devaluación. Entonces nuestra recomendación obviamente es tranquilidad. Los descansos pueden durar hasta 6 meses, pero son solo descansos en búsqueda de coletazos cada vez más altos. Entonces la recomendación de Alianza, ya para terminar esta historia, ha sido, desde que comenzó el descanso, comprar dólar entre 2.800 pesos, póngale 100 pesos más arriba, 100 pesos más abajo, y buscar nuestra meta de 3.500, ya sea que se dé en el primer semestre porque la mezcla de noticias da para que sea rápido, o que se demore todo el año. Dentro de este contexto es supremamente importante esta semana, y por eso de hecho escogimos dar este mensaje esta semana, porque lo que hemos estado diciéndole a nuestros clientes es que esta semana es probablemente la semana más importante del 2016 y pasa en el 2015. O sea, realmente lo que se va a vivir esta semana con Europa, reunión europea, con discursos de Yellen en el Congreso de la Fed, con la reunión de la OPEP. Recuerden que la última reunión de la OPEP, cuando la gente esperaba que la OPEP defendiera el petróleo y no lo hizo, el petróleo siguió desplomándose 20 o 30 dólares por barril. Tenemos tantos eventos, y el empleado americano el viernes, tantos eventos esta semana, que es bien probable que para la próxima semana ya sepamos si el dólar va a ir a 2.800 y va a terminar el año tranquilo y va a permitir comprar con tranquilidad, o si ya definitivamente el movimiento es hacia buscar los 3.500 en pocos meses, y que el petróleo vaya y busque los 30 dólares por barril. Entonces esta es la historia, es una historia larga, que traté de contarla rápidamente para quienes no son nuestros clientes. Esto es lo que ustedes ven todos los días, el acceso a nuestro servicio, y nuestras ideas y nuestras teorías van todos los días, y permite que uno vaya navegando estas volatilidades tan altas que han reflejado en estos activos. Entonces vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas y vamos a responderlas, las que esperamos que podamos responder la mayoría. Ok, bueno, ya tenemos algunas de las preguntas, voy a ir respondiéndolas como me las van pasando, pues. La primera pregunta, que creo que es creo que todos la tenemos en la cabeza, y es ¿cuál es el papel del Banco de la República en toda esta historia? ¿Qué puede hacer el banco para detener el dólar? Nos han preguntado, de hecho antes, también muy relacionado con eso, es ¿por qué el banco no actuó antes? O si hubiera actuado antes, ¿qué hubiera podido hacer? La respuesta para nosotros es muy poco. El papel del Banco de la República en tratar de detener la devaluación es mínimo, realmente no tiene mucho margen de maniobra. Lo que ha pasado y lo que nos preocupa, de hecho, porque lo hemos vivido en otros países, es que de hecho cuando uno tiene un banco que es muy activo y trata de detener la devaluación, lo que termina haciendo es creando una gran oportunidad para los compradores de afuera. Comienzan a darse cuenta que aquí en el país hay dólares baratos. Entonces tengan en cuenta eso, que cada intervención del Banco de la República, que obviamente tiene la mejor de las intenciones, pues, y es tratar de detener el dólar para frenar los efectos inflacionarios, generalmente se recibe como ese país está en idénticas condiciones que estaba un día antes de la intervención del banco, solamente que ahora 100 o 200 pesos más barato. Entonces recuerden que el último anuncio de intervención hizo que el dólar cayera a 2.800, y ustedes ya ven dónde está el dólar hoy, y la subida no se demoró más de 3 días en estar otra vez por encima de los 3.000 pesos.
Entonces el banco no tiene mucho que hacer. Si lo hubiera hecho antes, pues simplemente hubieran atacado más la divisa. Y básicamente va a tratar de intervenir, pero incluso la medida que está utilizando, que es de intervención de opciones, pues no está apuntada a que el dólar no suba, está tratando desde que el dólar no suba con tanta volatilidad, que de hecho puede que sí lo logre, pero no va a cambiar la dirección. Otras preguntas que nos están haciendo, nos dicen, bueno, el escenario de ustedes es un escenario en que la Fed sube tasas en algún momento, de hecho sube tasas el 16 de diciembre, y la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si la Fed nunca sube tasas? Que de hecho hemos oído analistas que dicen, ¿qué pasa si la Fed no sube tasas? ¿Qué pasa si vuelve el QE? Recuerden que el QE es esas políticas de liquidez de la Fed. ¿Qué pasa si hay un reversazo en Estados Unidos? Entonces, digamos, lo que yo les diría es que nosotros tenemos tres teorías, por decir algo así, por decirlo, la teoría A, B y la teoría C. La teoría A y B es que la Fed no sube tasas en diciembre, pero la sube en marzo. Esa sería la teoría A. La teoría B, que la suben en diciembre. Y la teoría C, digamos que nunca lo sube. La A y la B están dentro de un mundo en el que es nuestro escenario principal y es, miren, la inflación va a volver el próximo año, la Fed va a tener que apurarse y eventualmente cada intento de la Fed de no subir tasas o echar reversazos va a culminar en que después va a tener que ser más agresivo y eso nos va a dar esas onditas del dólar. Ahora, si llegáramos al escenario C, en que la Fed no puede subir tasas y definitivamente no lo va a hacer, es porque entra Estados Unidos en una desaceleración económica. Estamos en la peor etapa de todas. Y ahí sí sería replicar los 80 igualitos. A principios de los 80, como les decía, el petróleo se cae de 100 a 50 dólares por barril, y a medida que Estados Unidos entró en recesión, el petróleo cayó a 10 dólares por barril. Sí, la gente tiene que entender que si Estados Unidos no está bien, eso no quiere decir que el dólar se va a debilitar. Si Estados Unidos no está bien, estamos en el peor escenario posible, y es que el único motor que tiene la economía se desacelera. Piensen en Colombia. Colombia exporta 30% a Estados Unidos. Su tercer socio comercial es China. Imagínense que Estados Unidos comenzara a caer, ¿a quién le va a exportar Colombia? Otra pregunta que nos dicen es ¿por qué la gente está, porque el reporte de empleo de Estados Unidos es tan importante? Y esto es un elemento que realmente yo también les diría, hasta me lo pregunto yo, ese dato de empleo que sale mensualmente y que todo el mundo está muy pendiente, es el dato más importante y el que más volatilidad genera en los activos a nivel mundial, y ese dato lo tenemos este viernes. Recuerden, es mensual. Es extraño, de una vez les digo, ese dato lo revisan un montón cada mes, cada trimestre y cada año. Resulta que el dato no era nada lo que el mercado esperaba, pero ya es un interés. Entonces, en realidad, el dato no debería, la gente no debería, cuando usted tiene un reporte, les voy a hablar de números, un reporte que da 100.000 o 200.000 nuevos empleos mensuales en Estados Unidos, y el reporte tiene un margen de error de más 100.000 o menos 100.000, usted ya sabe lo que está hablando. Pero quitándole eso, quitándole esa opinión tan personal, lo que está diciendo es la Fed tiene una regla, una socio de reglas entre la inflación y el empleo, y lo que ha dicho la Fed siempre es que si el empleo en Estados Unidos se pone cerca al 5, ellos deberían estar subiendo tasas. Ha sido como una promesa no explícita. Luego, a medida, de hecho, el viernes se espera que la tasa de desempleo en Estados Unidos caiga al 5, es posible que eso le ponga de una vez el sello a la subida de tasas de la Fed. Nos preguntan en general, otro elemento, pero está muy asociado, lo voy a responder rápido porque está asociado a lo que ya respondí, es ese elemento de, oiga, la Fed nunca va a subir tasas, porque si la Fed sube tasas y el dólar se fortalece, comienza la recesión en Estados Unidos, y los gringos no son tan bobos. ¿Cómo van a subir tasas y debilitar su economía? Y aquí lo que ustedes, digamos, aquí hay que pensar dos cosas. Una, que Estados Unidos está muy colgado para la subida de tasas. Acuérdense que las tasas de interés es la herramienta principal, es como la bazuca que un banco central carga en el hombro para poder ayudar a las reactivaciones económicas. Y lo que pasa es que la Fed no se le quedó en la casa la bazuca, pues como no ha subido la tasa, no tiene cómo defender la economía si la economía se comenzara a desacelerar. Entonces, número uno, los americanos llevan 6 años creciendo, y si no les da afán por subir tasas, la economía se les va a desacelerar sin que la suban. O sea, puede que la Fed nunca subiera tasas, el dólar nunca se pone fuerte, el dólar no afecta a la economía americana porque nunca se fortalece más, pero Estados Unidos entra en recesión y le pasa lo que le pasó a Japón, que las cogió la recesión sin la bazuca en el hombro. Entonces los americanos tienen mucho afán de subir tasas para prepararse para la próxima desaceleración económica que puede venir en 2 o 3 años si uno es optimista. Pero el segundo factor ahí importante también
es comenzar a pensar, digamos, en cómo afecta el dólar a la economía americana. Y lo que nosotros hemos estudiado es que el dólar, a medida que se fortalece, no manda a Estados Unidos de una vez a recesión. Eso se demora bastante tiempo. Entonces yo creo que la decisión de Estados Unidos es mucho mejor dejar que el dólar se fortalezca, que la recesión venga en algún momento más cortico, probablemente no en 3 años, sino en 2 años, pero que lo reciba con tasa, que creo que es lo más importante. Hay una pregunta que muchos nos han hecho y que de hecho nos criticaban al principio, pero estoy hablando hace 3 años, cuando decíamos que el dólar iba a comenzar un ciclo de fortaleza. Nos decían, ustedes no están parándole bolas a la geopolítica, ustedes no entienden que el dólar ya va de salida y que viene el yen o viene cualquier otra moneda a reemplazarlo, y por eso el dólar no se puede fortalecer. Y aquí yo creo que la gente se ha confundido mucho primero en esa gran teoría que es difícil que se dé, pero en algún momento puede darse, y la gente se está confundiendo en el hecho de que una moneda sea reemplazada con otra, a que esa moneda que sale deje de ser importante. Entonces el ejemplo más fácil es, mire, cada 100 años se cambia de moneda. En el mundo cada 100 años se cambia de moneda. La última moneda era la libra, y la libra aguantó hasta principios de 1900. Ahora, ¿quién dice que la libra hoy es débil? Ese es el punto clave aquí, que si llegara el dólar a ser reemplazado por una moneda en los próximos 30 años, que pudiera ser el yen, eso no quiere decir que la moneda americana vaya a dejar de ser fuerte. Entonces lo que uno hace cuando uno predice que el dólar se va a fortalecer, el mensaje que uno les está diciendo a los inversionistas es que el peso colombiano se va a debilitar frente al grupo de monedas fuertes. No importa que en su momento sea el dólar o en ese momento el dólar se baje del podio y se quede de segundas y pase a ser el yen. De todas formas va a ser el mismo grupo de monedas en el que Colombia va a perder en términos relativos. Nuestra proyección, si toda esta historia que les contamos se da, la pregunta que me hacían, no estoy leyendo la pregunta, pero la pregunta que me hacían es, bueno, ¿cuál es su opinión sobre el euro? Aquí nos comenzamos a desviar, pero en realidad es parte de la misma idea. Si nuestra proyección del petróleo visitando los 30 en algún momento es cierta y se da pronto, eso significa que el euro visitaría la paridad pronto. Estoy hablando que el euro y el dólar tengan una tasa de cambio de 1 con 1 a los próximos 3 o 6 meses, que es nuestra proyección del petróleo a la baja. Otra pregunta que nos hacen mucho también es, esta es una historia de especuladores, esta es una historia de importadores y exportadores, pero esta no es una historia para la persona que si acaso compra dólares solo cuando viaja. Entonces, la respuesta es, esta es una historia para todo el mundo. El dólar está en el corazón de todos los activos en Colombia, del crecimiento económico, de la inflación, de las acciones, de todo. El que le pega al dólar, el que acierte en la predicción del dólar, va a acertar en todo el resto. Entonces, cuando yo les mostraba al principio el hecho de que casi que todo lo que dijimos se dio, solo muy pocas cosas no se dieron, era porque acertamos en el dólar. Y eso es totalmente claro, digamos. Si usted acierta en el dólar y el dólar hace lo que nosotros pensamos que va a hacer, usted va a tener inflación en Colombia, más inflación de la que tenemos ahora, usted va a tener un crecimiento peor del que tenemos ahora o igual de malo, eso lo vamos a hablar todo mañana. Usted va a tener unas acciones todavía golpeadas antes de que comiencen a poder recuperarse. Entonces el dólar, los créditos van a subir, los créditos bancarios, las tasas de interés van a seguir subiendo si el dólar termina arriba. Entonces el tema del dólar no es un tema de vacaciones o de comprar carro o de importadores y exportadores o de especuladores, es un tema que le toca a todo el mundo, está en el corazón de todos los activos financieros. Nos preguntan que si el tema fiscal, la situación fiscal del gobierno implica mayor presión sobre la tasa de cambio. Sí, en realidad, pero es algo que se retroalimenta. El tema del dólar y la debilidad económica es la que está afectando los números fiscales del gobierno. Pero el gobierno en este momento, el gobierno colombiano ha comenzado a decidir endeudarse más en dólares que internamente. Entonces el mismo problema fiscal hace que todavía haya más oferta de dólares en la economía porque estamos buscando traer dólares de afuera. Sí, hay una pregunta que nos están repitiendo un montón y que es súper importante y que es bien difícil. Es sobre el tema del terrorismo, es sobre todo el tema que está pasando en este momento porque hay una teoría que es válida. Es bien difícil predecir una guerra, o sea, eso está fuera del alcance de cualquier persona. Pero claro, la teoría es qué pasa si eso termina escalando y eventualmente hay un problema en el Medio Oriente más serio y la producción de petróleo se enreda y el petróleo termina subiendo. Eso es un escenario válido, digamos. Es un escenario de una probabilidad supremamente baja,
incluso porque hemos oído recientemente que hasta los rusos están dispuestos a dejar pasar ciertas cosas para no escalar la situación. Y lo que uno debería, digamos, lo que me parece más importante a mí es tratar de leerlo al contrario, por lo menos en el corto plazo. Si hay elementos que hacen, que termina uno confirmando que esto está escalándose a situaciones mayores, puede que eso ayude a que el petróleo se sostenga, pero aún así eso no traería una nueva tendencia alcista del petróleo. De hecho, los problemas geopolíticos fueron los que hicieron que los últimos 2 o 3 años el petróleo no cayera. O sea, los problemas geopolíticos son buenos para mantener al petróleo estable o hacerlo subir un poco. Pero yo voltearía el análisis y les preguntaría ¿qué piensan de que incluso después del ataque que se hizo en París el petróleo no sube? Yo creo que eso es lo que uno debería estar pendiente, y lo que lo llevaría a concluir a uno es que por lo menos en el corto plazo las fuerzas bajistas del petróleo son tantas que están superando un ataque que no se daba hace años en materia como de terrorismo, y no hacen que el petróleo suba. Entonces mi primer mensaje es la situación del sector petrolero, la situación de política monetaria, todo lo que les contamos ahora en este momento son más importantes que cualquier escalada, digamos que la situación geopolítica actual sin escalar. Si la situación geopolítica escala durante los siguientes meses, puede que eso ayude a generar un piso en el petróleo, pero como les he dicho antes, por sí sola es difícil que eso genere una tendencia alcista, a no ser que estuviéramos hablando de una guerra abierta, pues, que de nuevo, eso sería, pues, sería ponerse en unos zapatos incluso más pesimistas de lo que nosotros hemos sido estos años. Eso es una pregunta bien interesante, la de cuál es el papel de China en toda esta historia. Y de hecho es una crítica que nos han hecho algunos inversionistas cuando nosotros contamos toda la visión, no hablamos de China. Y realmente la visión tradicional del economista es que todo esto inició con China y va a seguir o no va a seguir con China. Para nosotros realmente, por supuesto que China es muy importante, pero para nosotros China es un seguidor más, como lo han sido todos los países emergentes, de la situación de política monetaria. Lo que nosotros estamos diciendo es que cuando las tasas de interés bajaron un montón en los 70s, se creó una burbuja, y eso fue una burbuja más como hacia el Medio Oriente. El hecho de la política monetaria expansiva de los últimos 10 años encontró a China como su caballito de batalla. Entonces, China ha sido como el gran propulsor y el que ha ampliado los elementos buenos de la liquidez que se ha generado y que ha llegado a nuestros países. O sea, China ha sido un elemento clave, pero como una pieza más en el engranaje, no el motor, sino una pieza que agranda los movimientos del engranaje. Lo que estoy diciendo en últimas es que para mí, pues, desde mi punto de vista, China no tiene mucho que hacer respecto al rumbo de su propia economía, no tiene mucha más intervención, sino simplemente dejarla desinflar poco a poco. Y esto en el caso en el que China comience a hacer, por ejemplo, devaluaciones directas en su moneda, que ya hizo la primera este año, pues lo que va a generar es choques en nuestra tasa de cambio. Cuando China decida que necesita que su moneda sea más competitiva, eso va a generar choques en nuestra tasa de cambio, pero el mensaje principal es: China no va a cambiar la tendencia de esta situación. China lo que puede hacer es tratar de suavizar y va a ser un motor de devaluación adicional. Cuando China comience a devaluar, nuestro tercer socio comercial va a comenzar a ganar competitividad relativa frente a nosotros. Piensen en esa situación. Entonces China, si en cualquiera de los casos, va a ayudar a que esta dinámica devaluacionista continúe. Me hacen una pregunta que es súper interesante y que de hecho he tenido discusiones con mucha gente sobre esto, y es cómo se reconoce un descanso en el dólar. Y esto obviamente ya no estoy hablándole más a especuladores que a, bueno, pero en general a cualquiera. A todos nos encantaría saber cómo reconocer un descanso en el dólar y poder comprarlo. Es bastante difícil esa situación, digamos, poder darse cuenta. Honestamente uno siempre se da cuenta es cuando ya se ha dado. Entonces, lo que yo les diría es que la secuencia de lo que hemos vivido, lo que hemos vivido esos 3 años y lo que vimos en los 90s, por lo menos le permite a uno tratar de reconocer cuándo el descanso está terminando y hasta dónde puede llegar el descanso. Entonces, digamos, cuando el dólar estaba en 3.300 era muy difícil, o 3.250, era muy difícil saber si no íbamos a viajar de una vez a 3.500 o si iba a descansar. ¿Qué generó el descanso? La Fed. Entonces, ¿cómo reconoce uno ese tipo de descansos? Pues la Fed fue la que lo detonó. Fue un evento particular de política monetaria, y creo que es de los principales fuentes de descansos es la Fed. El descanso del dólar este mismo año, en marzo, cuando el dólar fue primero hasta los 2.800 y se bajó 300 o 400 pesos, fue otra reunión Fed.
Entonces, si uno quisiera tener un radar de cuáles son los descansos, y si hay un descanso próximo, el 16 de diciembre es el evento más importante para poder detonarlo. Pero en particular de cómo luce un descanso, digamos, cómo se ve, qué tan alto es, y de qué colores y todo esto, es básicamente lo que les mostrábamos en los 90 y ahora, y no tiende a durar más de 3 o 6 meses, no tiende a caer más de 8 o 10%, y ahí inicia de nuevo. Ahora vamos a la última pregunta. Muchísimas gracias por la asistencia acá. La última pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para, digamos, en este mundo que ustedes están viendo y que no les hemos contado el 70% del mundo que vemos, pero la primera parte, cómo invierte uno en el dólar, o cómo utiliza cómo aprovecha esta dinámica que según nosotros va a durar muchos años? Entonces, ustedes siempre se van a enfrentar a múltiples opciones, digamos. Si usted es un inversionista sofisticado, pues seguramente va a tener conexiones afuera para poder comprar dólar. Pero si usted es una persona de la que quiere invertir en dólar, de la que está acostumbrada a que coge los dólares y los guarda debajo del colchón y no mucho más, existen herramientas para eso. Particularmente hay fondos creados. Alianza tiene un fondo que se llama el Fondo Internacional, que fue creado solamente en línea a la visión que tenía Alianza. O sea, nosotros no teníamos un fondo de por si la gente de pronto le dan ganas de comprar dólares, sino que creamos un fondo porque sabíamos que ese es el activo que iba a blindar al resto de activos de nuestro portafolio. Entonces tenemos un fondo internacional en el que uno puede invertir en dólar directamente. Es como si usted realmente pudiera comprar los dólares y tenerlos ahí y disfrutar de toda la devaluación que pueda existir en el futuro. Estoy hablando de 2 a 5 años, lo que pueda pasar con el dólar, sin el riesgo de que esté invertido en algún activo en particular. O sea, es para inversionistas que quieran tener dólares, pero que no tengan un perfil supremamente de inversión muy agresivo para enfrentar la volatilidad de tener acciones en dólares o tener bonos en dólares que traen una volatilidad adicional. Ok, bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que la dinámica no haya sido muy confusa. Bueno, lo que nos queríamos era involucrar en nuestro día a día y tratar de contarles nuestras historias, y obviamente a los que no son clientes invitarlos a que sean clientes de nosotros y estén mucho más cercanos a estas historias. Mañana vamos a hablar es el segundo día, y mañana vamos a hablar de los test. Se llama Los Sospechosos de Siempre, y básicamente tenemos un mensaje muy interesante acerca de los test. Es un mensaje que digamos que no es muy positivo, pero detrás de eso, para la gente que conozca el dólar, pero que ya el dólar sea la frontera de lo especializado, ya los test les suene muy raro. Cuando uno habla de los test, habla de la economía colombiana. Aquí mañana es cuando vamos a hablar de la economía colombiana. Les vamos a contar cómo creemos que se va a dar el crecimiento, y eso es supremamente importante para la persona que tiene un negocio allá afuera o que tiene su mismo trabajo y no sabe qué va a pasar, digamos, en su compañía si la situación económica se enreda. Entonces, detrás de un activo sofisticado que es la deuda del gobierno, que se llama los test, vamos a contarles la forma en que nosotros vemos el mundo y la economía según esto que les contamos al principio de un ciclo de debilidad de materias primas, cómo se ve eso en general, no solamente en los test, sino en el resto de activos. Entonces los invitamos mañana a las 3 de la tarde. Mañana sí arrancamos puntuales, ya no creo que tengamos problemas técnicos, y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.